Bien, profundicemos de inmediato esto. Quiero saludar en el detrás de hoy a Jean-Pierre Anaya, analista geopolítico desde Caracas, la capital venezolana. Nos acompaña hoy para profundizar sobre estos asuntos. Jean-Pierre, gracias por contestar nuestra llamada. Ya te tenemos allí en línea y plantearte lo siguiente. A ver, siguen sin duda los ataques al Líbano e Irán ha dicho que estaba preparado para cualquier escenario. ¿Qué elementos son los que hay que cuidar a estas alturas cuando todos los actores parecen caminar en una misma dirección, menos Israel? Saludos desde Caracas, Osvaldo. Muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, al respecto de las actuales negociaciones y del actual encaminamiento que están teniendo los actores, Irán principalmente tiene que estar atento y tiene que estar al cuidado de que estos acuerdos se cumplan, ¿no? Y estos acuerdos pasan también por la garantía que tiene que dar Israel de que no se van a hacer los más ataques al Líbano, cosa que no se ve por ningún lado que Israel esté en voluntad, esté en decisión, esté en ganas de cumplir. Esto es un acuerdo que beneficia mucho a Irán, en el que se están negociando la liberación de fondos que están previamente congelados, claro, la garantía de que el petróleo va a poder ser comercializado. Es una oportunidad que Irán puede aportar, el desarrollo de su programa nuclear, el desarrollo de su programa de energía eléctrica para garantizar las necesidades de desarrollo. Ajá. Esto es algo que lo va a beneficiar. Ahora, hay que estar pendiente. En mi opinión personal, es un acuerdo que Israel claramente no tiene voluntad, como ya lo dije anteriormente, de cumplir. Ellos van a seguir atacando al Líbano, ellos van a seguir cometiendo el genocidio en Palestina. Claro. Y también, lamentablemente, Estados Unidos no parece demasiado convencido por cumplirlos, ¿no? Es más bien la necesidad de Trump, la necesidad del gobierno de Trump de cerrar el tema, aunque sean unas condiciones desventajosas, pero ellos necesitan, de cara a sus votantes, dar la idea de que el tema lo cerraron. Ellos lo tratan de vender como victoria. Es difícil de que se considere una victoria, pero vemos que ya se van a acercar las elecciones parlamentarias en los Estados Unidos, las elecciones de medio término. Sí. Es posible que eso modifique la composición del actual Congreso y que se las vea mucho más difíciles para hacer operaciones como las que hizo este año, ¿no? Entonces, hay que estar pendiente, hay que estarle haciendo seguimiento a estos movimientos internos, tanto dentro del gobierno de los Estados Unidos como dentro del Partido Republicano, porque existen muchos incentivos por parte de los tomadores de decisiones en Estados Unidos para no cumplir los acuerdos. Bien, claro, como tú señalas, hoy día hay que estar pendiente de todo este tipo de situaciones. Jean-Pierre, en una conversación con sus pares de China y también de Rusia, el canciller de Irán, Saeed Abbas Araghchi, señaló que Estados Unidos es sin duda responsable de implementar los alcances de este acuerdo. Quiero que escuchemos palabras del canciller de Irán para que profundicemos sobre esto. Reafirmamos la responsabilidad de los Estados Unidos respecto a la correcta implementación de sus disposiciones y la necesidad de la detención total de las agresiones del régimen sionista contra el Líbano. El apoyo de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a este entendimiento es imprescindible, y por ello subrayamos constantemente la necesidad de continuar la cooperación diplomática entre los países de la región con el objetivo de consolidar la paz y la estabilidad. Bien, escuchábamos ahí sin duda lo que está ocurriendo y la postura que tiene en este caso el canciller de Irán, Saeed Abbas Araghchi. Jean-Pierre Anaya,
Irán expresa que es necesario, dice, garantizar, obviamente, la aplicación de este memorando de entendimiento. Quiero preguntarte en este mismo sentido, ¿cuáles deben ser los primeros procesos que uno debería entender una vez firmado este acuerdo? Y también cómo deberían ir notándose estos avances en la práctica, porque uno ve que los procesos se pueden extender, pero lo ideal y lo que muchos esperan es que haya sin duda algunas cosas que se puedan manifestar o poder comprobarlas en el corto plazo, ¿no? Aquí en Venezuela tenemos una expresión que se dice que lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, ¿no? En el anterior acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el presidente de ese entonces, Barack Obama, él expresó que el acuerdo no se basa en confianza. El acuerdo con Irán se basa en verificación. Siguiendo esto de lo que es bueno para el pavo, que es bueno para la pava, es conveniente que Irán no se base en la confianza, sino que se base en la verificación. Ajá. Acá hay una parte de unos acuerdos que son fácilmente verificables. La liberación de fondos, el regreso al control de activos soberanos. Hay un plan de reconstrucción y un plan de reconocimiento a los daños que está haciendo Estados Unidos, que son medibles y verificables en dinero, que tienen que hacer, y hay una serie de acuerdos en los cuales Estados Unidos debe comprometerse a evitar que Israel siga cometiendo estos actos genocidas. Una muestra de desconfianza puede seguir, por ejemplo, como hablamos en la pregunta anterior, claro, el tema de las elecciones en el Congreso. Si el Congreso sigue autorizando las ayudas militares a Israel, si sigue autorizando la venta de armamento militar a Israel, si este armamento se está utilizando en los ataques contra el Líbano, y establecer esos mecanismos. Estoy seguro que eso es parte de los mecanismos de negociación. La comunicación a través de la Cancillería pakistaní ha funcionado en esos términos, ha tenido esos mecanismos de control y verificación de del cumplimiento de estas tareas que son necesarias para la verificación más que la confianza. Ajá. Bien, Jean-Pierre Anaya, quiero que te quedes con nosotros y que nos acompañes a revisar lo siguiente. Parte de las principales reacciones que vemos todos los días en Detrás de la Razón, que han sido vistas ampliamente en las redes sociales. Nos movemos directamente hacia la red social X y cuáles han sido tal vez las publicaciones más llamativas. Las reacciones al presunto acuerdo entre Estados Unidos e Irán muestran una profunda brecha política. Desde Teherán, el jefe del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Assisi, afirma que la resiliencia iraní obligó a Washington a negociar en los términos de Irán y advierte que cualquier incumplimiento del memorando será respondido con fuerza decisiva. En Washington, las críticas son inmediatas. El senador demócrata Adam Schiff califica el acuerdo como una capitulación, señalando que Irán obtendría alivio de sanciones, acceso a fondos congelados, capacidad para exportar petróleo y un fondo de reconstrucción de $300.000 millones, mientras que Estados Unidos solo recibiría una vaga promesa sobre el programa nuclear iraní. Y el senador demócrata estadounidense, Chris Murphy, también cuestiona el pacto filtrado, asegurando que se trata de una transacción simple. Pagar miles de millones para reabrir el estrecho de Hormuz. Según él, esa sería la razón por la que el documento no se ha hecho público. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que había aniquilado la capacidad misilística de Irán y el poder defensivo del país persa, y aquí tenemos todo lo contrario. Se dice que se ha restablecido, que está incluso en una excelente posición en caso de cualquier escenario. ¿Qué ha demostrado en este caso Irán-Estados Unidos con este tipo de procesos donde llevó la diplomacia pero al mismo tiempo el poder defensivo de la mano para enfrentar cualquier escenario?
el desarrollo de una tecnología militarística propia, tanto en materia de misiles como de drones, como de sistemas de inteligencia y sistemas de reconocimiento satelital por parte de Irán, demuestran, como tantas veces ha sido demostrado, la incapacidad del programa de sanciones, del programa de asfixia económica que pretende hacer los Estados Unidos sobre cualquier país que tenga un proyecto independiente, que tenga un proyecto independizador o emancipador en el desarme de este país, ¿no? Irán ha demostrado con sus armas hipersónicas, con sus drones, con sus mecanismos incluso de defensa antiaérea, con su capacidad de identificación de objetos, que ha logrado hacer un gran daño a lo que se conocía como el ejército más poderoso y que llegaron a creer ellos mismos que eran invencibles, además de todo el desarrollo industrial, no únicamente en materia armamentística, ¿no? Porque Irán ha podido superar un bloqueo produciendo alimentos, produciendo medicinas, produciendo tecnología médica, construyendo viviendas, desarrollando infraestructura, a pesar de la voluntad expresa de los Estados Unidos en aniquilar ese país, ¿no? Más allá, y esto ya yo lo he dicho en otras entrevistas, ¿no? Más allá de la voluntad o del presidente Trump, es una voluntad de Estados Unidos como proyecto imperial. Trump es un capítulo dentro de este proyecto imperial que tiene, digamos, unas particularidades, pero no se escapa del proyecto imperial norteamericano, que con Irán ha conseguido su gran fracaso, ¿no? Y creo que este es un fracaso histórico, este es un fracaso paradigmático, como lo fue Vietnam, como lo fue otros tantos casos en los que la ventaja técnica, la ventaja económica, la ventaja política que pretende los Estados Unidos se ha encontrado con un pueblo que no tiene la voluntad de ser sometido, con un pueblo que tiene la capacidad de innovar y no le va a poder quitar esas capacidades armamentísticas por el simplemente hecho que lo desean, porque son creación propia del pueblo iraní. Jean-Pierre, tanto Irán como Rusia han dado otro tipo de avances. Por ejemplo, prevén implementar en 2 meses la integración de los sistemas de pago de ambos países, lo que permitirá a los viajeros iraníes, por ejemplo, comprar en Rusia con sus tarjetas nacionales. Que allí obviamente hay un ganar-ganar para ambos países. El gobernador del Banco Central de Irán, Abdol Nasser Hemati, afirmó este martes, que recién pasa, que actualmente se está implementando la fase final de conexión de la red interbancaria Shetav de Irán con el sistema de pagos Mir de Rusia. Quiero que escuchemos parte de sus declaraciones y también continuar revisando otros aspectos de esta jornada. La tendencia de las relaciones comerciales, económicas y bancarias entre Irán y Rusia ha sido ascendente, especialmente durante la Tercera Guerra impuesta, y aún después de ella también hemos mantenido un mayor enfoque en este ámbito. Irán busca diversificar los corredores comerciales y ampliar los puntos de suministro de bienes, así como evitar que las liquidaciones financieras del país se concentren y limiten a un único mecanismo. Con la finalización de la tercera fase, nuestros ciudadanos que viajen a Rusia podrán utilizar sus tarjetas bancarias para realizar compras. Bien, diversificación. Y allí teníamos un claro ejemplo de lo que significan las estrategias que está tomando Teherán con sus propios vecinos para entender, obviamente, que aquí cualquier escenario es probable, ya sea positivo o negativo en este caso. Se espera y se proyecta algo que beneficie a todo el mundo, pero también entendemos la reacción que tiene el régimen de Israel y que esto podría incluso llegar a quebrarse si es que insiste en ese proceso. Jean-Pierre Anaya, Irán siempre expresa que hay falta de confianza, obviamente, en la contraparte de esta negociación. ¿De qué debe cuidarse a estas alturas? A estas alturas, Irán debe andar con mucho cuidado, como ya lo habíamos mencionado, no es un tema de confianza, es un sistema de verificación. Ahora bien, ¿cuál es el principal riesgo que tiene Irán?
el acuerdo con Irán, todo el conflicto con Irán forma parte de una pataleta con fines de política interna que está desarrollando el gobierno de Trump. El gobierno de Trump necesita cerrar un acuerdo desesperadamente para presentarse ante sus votantes, para presentarse ante su electorado en las próximas elecciones, que son este año, de las elecciones de menos término, como que él resolvió un conflicto, ¿no? A él le gusta mucho esa figura del deal maker, esa figura del hacedor de tratos. Es un trato que para buena parte de la opinión que le hace oposición a Donald Trump, lo consideran perjudicial para los Estados Unidos en el sentido de que dejó la situación mucho peor para los Estados Unidos que como estaba antes del acuerdo. Acá hay un peligro. Acá hay un peligro, ¿por qué? Porque ese mismo resultado de las elecciones, ese mismo resultado de esta oposición de las elecciones, un Congreso, supongamos un Congreso liderado por demócratas, puede llevar a que eso sea un reclamo a Donald Trump. Y de hecho lo puede empujar a una nueva oleada de conflictos. Estamos hablando de los próximos 6 meses, en los próximos 2 años va a haber elecciones nuevamente en los Estados Unidos. Existe la probabilidad de que el ala republicana más dura gane las elecciones o un ala demócrata que quiera echar para atrás cualquier cosa que haya hecho Trump. Claro. Ambos escenarios resultarían perjudiciales para el acuerdo porque en la opinión pública estadounidense, muy lamentablemente, el conflicto con Irán se vende muy bien. Entonces, acá toca advertir el peligro de que ese cambio pueda generar que la narrativa dentro de la política estadounidense vuelva a usar Irán como un comodín, como un chivo expiatorio para la reanudación de un conflicto mucho más grave. Bien, Jean-Pierre Anaya, quiero darte las gracias en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón por estar con nosotros en el análisis hoy y obviamente nos encontramos en programas más adelante. Hasta pronto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a toda la gente que nos ve a través de Hispan TV. Un saludo y hasta pronto. Bien, ahí teníamos nosotros a Jean-Pierre Anaya, analista geopolítico desde Caracas, Venezuela, aportándonos obviamente su punto de vista respecto de la situación actual. Y quiero llevarlo sin duda a lo siguiente, y que tiene que ver con estos puntos que se registran en este acuerdo. Resulta que el medio estadounidense Bloomberg decidió publicarlos. Eso obviamente tiene un trasfondo bastante importante porque se había mantenido todavía esto en la nebulosa. Pasemos a revisar esta publicación de Bloomberg y regresamos con más. Ya. El medio estadounidense, Bloomberg, publicó este martes los alcances del acuerdo. Irán y Estados Unidos han firmado un memorando de entendimiento que establece un cese inmediato y permanente de la guerra, comprometiéndose a no usar la fuerza y a respetar mutuamente su soberanía. El acuerdo fija un plazo de 60 días para alcanzar un pacto final y ordena que Estados Unidos levante el bloqueo naval, restablezca el tráfico marítimo y retire fuerzas de la región, mientras Irán garantiza la reapertura segura del tránsito de buques en el Golfo Pérsico. Washington promete un plan económico de $300.000 millones para la reconstrucción iraní y el levantamiento progresivo de todas las sanciones, incluidas las de la ONU y el Agénica Internacional de Energía Atómica. Irán reafirma que no producirá armas nucleares, mantendrá el statu quo de su programa, y Estados Unidos se compromete a no imponer nuevas sanciones ni aumentar su presencia militar. El acuerdo incluye exenciones para exportaciones de petróleo iraní, la liberación de fondos congelados, y la creación de un mecanismo de supervisión conjunta. Tras verificarse los primeros pasos,
Ambas partes negociarán los puntos restantes. Finalmente, el acuerdo definitivo deberá ser ratificado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Un documento que, si se cumple, podría redefinir la estabilidad en Asia Occidental. Bien, revisábamos ahí material preparado por Mohammad Reza Tilgeri, que día a día nos está entregando distintos materiales respecto de la situación previa a este 19 de junio con la firma que se espera allí en Ginebra, Suiza. Pero ya está en el estudio nuestra analista internacional, compañera de la casa y también, obviamente, corresponsal de guerra por muchos años. Estoy hablando de Karen Marón, que ya me acompaña. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Osvaldo. Karen Marón, a ver, hay varias cosas, pero sin duda uno tiene que concentrarse en las reacciones más próximas y tiene que ver con este perfil que no cesa, y estoy hablando de Donald Trump respecto de este acuerdo que se espera que se firme, pero todavía hay plazos que no se han cumplido y hasta ahí cualquier cosa puede ocurrir. Si no me gusta el acuerdo, los voy a bombardear nuevamente. Lo dijo en una nueva amenaza a todo este sistema que hasta el momento, recordemos, ha sido abiertamente aplaudido por el proceso y el trabajo diplomático que hay detrás. Así es, pero a ver, la frase en medio de la reunión del G7 que llega con el acuerdo previamente acordado, recordemos que es un memorando de entendimiento con la participación y la mediación principal de Pakistán en este caso. Llega al G7 con sus aliados que lo han dejado abandonado y ahora después vamos a analizar por qué lo han dejado abandonado. Recordemos que, como siempre decimos, no hay amigos permanentes en la política y no hay amigos permanentes tampoco en la política internacional. Entonces, cuando empecemos a desglosar a los G7, vamos a saber por qué no lo apoyaron en su aventurismo, en lo que él denominó su excursión. Pero si yo llego a una cumbre de semejante magnitud y con los problemas que ha tenido Emmanuel Macron, Osvaldo, porque ha sido quien los ha recibido y ha tenido que lidiar o mediar entre el resto de entre él, sus propias opiniones y el resto de los integrantes del G7 con Trump, y él lo que dice con el documento, ellos dicen que es un documento político, que todavía no está firmado. Cuando digo ellos me refiero a Estados Unidos, claro, a Trump y sus funcionarios, que todavía no está firmado, que lo más importante es la palabra, dice Donald Trump y sus funcionarios. Justamente, ¿quién está diciendo esto? Que en 29 veces dijo que se iba a firmar el acuerdo y no llegó a firmarse. Y en el mismo momento que presenta este documento político para que además se firme otro que tenga que ver con el alto al fuego permanente al Líbano, él dice, si hay algo que no me gusta, por eso empezamos así, ¿no? Claro. Los bombardeo nuevamente, les bombardeo la cabeza, llegó a decir. Sí, dice con todo, les damos fuerte en este caso en la cabeza, lo dice Donald Trump, sí, en esta misma jornada y en la cumbre del G7, donde no hay que olvidar en la posición en la que llega. Primero, hay varias controversias. Uno, que el propio Macron no lo recibe oficialmente como tal. Ahí hay un apretón de manos medio extraño entre ambos mandatarios y llega incluso a la sala Donald Trump diciendo, bueno, llegó el jefe del G7. Entonces, uno entiende que no ha cambiado en lo absoluto en su postura de sentirse en una esfera superior al resto del mundo, aun cuando todo le juega en contra a Donald Trump, y este acuerdo es clara muestra de ello. Tuvo que apurar finalmente este acuerdo porque ya no había forma de que continuara la guerra. Bueno, no había forma que continuara la guerra por muchísimos motivos que ya hemos explicado acá. Estamos en el día 110 de la guerra y hemos explicado detalladamente cada una de las razones y cada uno de los motivos, causas y consecuencias de este conflicto en forma detallada. Ahora, cuando llega un Donald Trump en esas condiciones,
realmente tengo que recurrir nuevamente al análisis de los psiquiatras y psicólogos cuando hablan de la triada oscura, que tiene que ver con el narcisismo, el maquiavelismo y también con una psicopatía extrema, porque alguien en condiciones, funcionales, no haría lo que hace, y además tener supuestamente el documento que no está firmado, pero que es un documento político, y decir que si no, a él no le gusta, va a bombardear. Esto es la repetición, Osvaldo, claro, de voy a exterminar una civilización, los voy a borrar del mapa. Los voy a borrar del mapa. Entonces sigue con la misma narrativa, una narrativa que perjudica fundamentalmente no solamente a su gobierno, que está perdiendo los votos, sino a los estadounidenses. Ahora, es importante pasar a escuchar también palabras del propio Donald Trump respecto, en este caso, a muchos hablan de que tiene dos salidas: o darle la espalda a Netanyahu o frenarlo del todo, porque es Netanyahu el único, que es su principal socio, que se está interponiendo en los propios objetivos de Donald Trump desde Estados Unidos hacia la guerra aquí en Asia Occidental. Escuchemos a Donald Trump. Y les voy a decir algo, Israel lleva demasiado tiempo luchando contra Hezbollah y demasiada gente está muriendo. No es necesario derribar un edificio de apartamentos cada vez que buscan a alguien, porque en esos edificios vive mucha gente y no todos son de Hezbollah, eso sí se los puedo asegurar. Además, sugería a Israel que dejara que Siria se encargara de Hezbollah, porque, siendo honesto, creo que ellos harían un mejor trabajo. Bien, parte obviamente de lo que escuchábamos. Uno no entiende si es que este objetivo es consciente o inconsciente, que es ponerse en contra de todos, ser amigo de todos, pero generalmente generar una confusión a nivel internacional. Una confusión, sí, claro. Con su socio Netanyahu, sobre todo, que hoy día no sabemos hacia dónde están mirando estos dos socios. Bueno, el domingo pasado, cuando ya se había hablado del memorándum, memorándum de entendimiento, por supuesto que Israel y Benjamín Netanyahu y todos sus funcionarios lo que quisieron fue sabotear y complotar para que no se firme. Los ataques fueron terribles. En 48 horas se registraron y se denunciaron entre 82 y 84 ataques en el sur del Líbano por parte de Israel, cuando ya estaba a punto de firmarse, de anunciarse. Muchísimas gracias. No lograron su cometido. Trump dice que fue una responsabilidad por parte de Netanyahu seguir con estos ataques, que es una irresponsabilidad, que no hay que atacar. También, acá hay otro punto también, que no hay que atacar edificios ni infraestructuras civiles para asesinar a un miembro de Hezbollah, porque no todos en el Líbano eran Hezbollah. Lo está diciendo, Osvaldo, alguien que asesinó el primer día, 28 de febrero de 2026, el primer día de los ataques, más allá del magnicidio contra el ayatolá Seyed Ali Khamenei, el magnicidio, asesinó a casi 2 centenares de niñas y niños en la escuela de Minab con 2 Tomahawk, que el segundo incineró a esos niños. Lo está diciendo Donald Trump, le está haciendo recomendaciones o cuestionando a Netanyahu por lo que realiza. Justamente alguien que también está denunciado por Istutia Europa frente a la Corte Penal Internacional, justamente por el caso de Minab. Bueno, y de hecho Netanyahu ha dicho, o sea, desconociendo parte de este acuerdo, que Irán dice, a ver, el acuerdo es Estados Unidos, Israel, Irán, Líbano. No hay elementos fuera de este acuerdo porque es parte del pacto para finalizar los conflictos en todos los frentes. ¿A qué llevó Donald Trump con sus decisiones a nivel internacional? A que haya, obviamente, una escasez en las reservas de petróleo. Quien se refirió a esto fue la Agencia Internacional de Energía. Escuchemos lo siguiente para continuar también con todo lo que ha traído esta especie de tsunami de Donald Trump con esta guerra. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. ¿Vos o voy yo directamente?
63 millones de barriles desde el estallido del conflicto en Asia Occidental, alcanzando su nivel más bajo desde diciembre de 1990. Las existencias de petróleo han disminuido en un promedio de 3,8 millones de barriles por día desde el inicio del conflicto en Asia Occidental, incluida una reducción de 143 millones de barriles en mayo, debida principalmente a la aceleración en la liberación de reservas de emergencia. Bueno, obviamente, Karen, el petróleo y las reservas hoy día le pasan la cuenta a Donald Trump por las decisiones que tomó hasta bastante poco y que hoy día no sabemos hacia dónde se maneja. Claro, las reservas estratégicas, además del petróleo estadounidense y todo el colapso que ha producido a nivel global, porque estaba pensando en uno de los G7, Japón, por ejemplo, pasa por el estrecho de Hormuz el 90% de su petróleo, y Japón es aliado de Estados Unidos, pero por eso hay que recordar cómo cada uno de estos miembros del G7 se han comportado. Y después, si querés, hablamos un poquito de cómo se comportó, por qué se comportó Alemania como se comportó, por qué se comportó Italia como se comportó. Dijimos, no hay amigos permanentes. Pero si te parece, estamos en comunicación, seguimos analizando esta situación que nos invade y que estamos transitando hace 110 días. Le agradecemos a Laura Tafetani, que está en este momento en contacto con nosotros desde Buenos Aires, Argentina. Es miembro de la gremial de abogados y abogadas de la República Argentina, precisamente. Muchísimas gracias, Laura, por la comunicación, y queríamos consultar lo siguiente. El viernes 19 de junio se firmará el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Teherán insiste en que el documento abarca a Estados Unidos e Israel, así como a Irán y el Líbano, tal como lo dijo Osvaldo anteriormente. Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin de la guerra, el ejército israelí violó el alto al fuego en el sur del Líbano 84 veces durante los últimos 2 días y continúa cometiendo crímenes de guerra y masacres. Justamente, Laura, como especialista, ¿qué debe hacer Trump cuando su principal aliado podría incluso poner en riesgo el acuerdo? Y otra pregunta más. ¿Trump y Netanyahu están caminando en sendas distintas ahora? Hola Osvaldo, Karen, bueno, un gusto volver a estar con ustedes. Y bien, ustedes plantean frente a la violación sistemática que Israel siempre hace. El ente sionista jamás respeta ningún acuerdo y esta no va a ser la excepción, pero justamente lo que tiene de muy rico este memorándum es que establece los mecanismos en caso de incumplimiento, y eso no significa de que Irán pueda justamente responder cualquier ataque que Israel realice sobre el sur del Líbano y de los acuerdos fijados. Entonces, Israel se vio arrastrado, digamos, a este acuerdo y no tiene mucho margen de maniobra. Y además, claro que se generó internamente un resquebrajamiento muy grande, porque justamente este memorándum implica la aceptación de la derrota del ataque que sufriera Irán por parte de Estados Unidos y el ente sionista, y bueno, ellos no están dispuestos a aceptar tan fácilmente esta situación, ¿no? Entonces, lo mejor que puede pasar es llegar al viernes, en primer lugar, que es lo que justamente el ente sionista trata de hacer con todos estos ataques. Y también saber que, bueno, como todos y todas sabemos, que estamos en guerra ya hace mucho tiempo y seguiremos estando en guerra a pesar de este memorándum, porque Estados Unidos lo firma porque no tiene otra posibilidad, pero eso no significa que el día de mañana continúe con su estrategia, ¿no? Porque es mucho más profunda que la cuestión específica que lo llevó a atacar ahora actualmente, ¿no? Van midiendo. Entonces, en función de esto, esta es una victoria indiscutible de Irán, pero ya sabe que tendrá que estar alerta.
Laura, gracias por estar con nosotros. Te pedimos que te mantengas allí en línea para que profundicemos sobre otro tema que tiene que ver, lo decía Karen también al principio, con el G7, el desarrollo de esta cumbre de las principales economías que aplaudieron este acuerdo. Pero bueno, hoy día todavía seguimos preguntándonos también cuál es la postura de la Unión Europea en todo esto. Bueno, una de las cosas fundamentales es que firmaron un documento conjunto pidiendo, solicitando que se produzca el cese al fuego inmediato en el Líbano. En eso se pusieron de acuerdo, ¿sí? Con un Donald Trump con todas las características y el protagonismo que adquirió, que en realidad es un protagonismo negativo, ¿no? O sea, eso se puede analizar. Reiteramos un Macron que estaba en una situación muy difícil como quien recibe en su casa. ¿Por qué? Pero ahora tenemos varias respuestas en los análisis. Estas economías en realidad actuaron todos de la misma manera cuando Trump le solicitó, digamos, el apoyo para atacar a Irán o realizar diferentes acciones militares, ofensivas o defensivas. En este caso serían ofensivas. Bueno, la historia es que Francia tiene una relación histórica, valga el juego de palabras, con Irán, y también hay intereses económicos. Por lo tanto, ahora tenemos una explicación por qué Francia y por qué Emmanuel Macron se comportó como se comportó. Hay relaciones históricas y relaciones económicas, hay intereses económicos. Bueno, de hecho, obviamente hay un comunicado oficial de la cumbre del G7. Revisemos parte de esto también porque es importante entender hacia dónde se están poniendo de acuerdo las principales economías europeas. Acogemos con satisfacción el anuncio de un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán, con el apoyo de los países mediadores. Apoyamos firmemente un acuerdo diplomático sólido y exhaustivo que dé continuidad al memorando de entendimiento. Respaldamos su implementación y estamos preparados para contribuir a ella. Bien, apoyamos. Bueno, eso ya por lo menos dice algo. Recordemos también que, aparte de las principales economías mundiales, la Unión Europea en su momento ya estaba hablando con Irán para tener el paso por el estrecho de Hormuz y no detener también su propio proceso, porque se vieron afectados ampliamente. Bueno, hablamos de Francia, hablamos de Alemania. Alemania ha mantenido una postura no silenciosa como la de Italia, pero pragmatismo económico. También tenía y tendrá muy buenas relaciones comerciales con Irán. Por lo tanto, apela al pragmatismo económico. Italia, el silencio de Italia también es otra de, podríamos aplicar este término, pragmatismo económico. Por eso Italia se mantuvo en silencio, firmó el documento, pero también tenía y tiene interés en relaciones económicas con Irán. Por eso ahora todo tiene una explicación que en su momento también la dimos. Aquí hay intereses permanentes, no amigos permanentes, y por eso actuaron como actuaron, más allá de la presión anterior con Groenlandia y demás. Esto tenía que ver específicamente con Irán. Así que nosotros seguimos. Muchísimas gracias, Laura, por mantenerte en línea para seguir analizando qué es lo que está sucediendo en el día 110, la jornada 110 de la guerra, y con esta reunión del G7. Sí, pero Karen, antes que vamos con Laura, espéranos un segundo porque hay una voz que llamó poderosamente la atención y también podríamos ahí ver si es que Laura nos ayuda con eso, que es la eurodiputada Irene Montero. Sí. Que para que profundicemos sobre eso también, porque tú como hablabas de Europa, Irene Montero como que hizo un tirón de oreja a los europeos. Escuchemos rápido estas palabras para que Laura, espéranos allí y volvemos con eso. ¿Qué celebra Europa? Porque Irán está celebrando que ha ganado. Y Donald Trump, como no puede celebrar que ha ganado, celebra
su 80 cumpleaños montándose su propio imperio romano, poniendo a sus gladiadores a romperse la cara como se la han roto a Topuria. ¿Qué celebra Europa? Podemos celebrar que hemos impedido un genocidio, que hemos parado una agresión ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán. Podemos celebrar que hemos roto relaciones con Israel, que hemos parado la ocupación del Líbano. No, nada de eso lo podemos celebrar. Entonces, ¿qué puede celebrar Europa? ¿Qué celebra usted, señora Kallas? Bueno, sí, que celebra la señora Kallas, que tampoco como diplomática, representante de la Unión Europea, sus palabras son bastante vacías. Muchísimas gracias, Laura, por seguir esperando y estar en línea, en comunicación con nosotros para seguir analizando precisamente qué es lo que pasó en el G7. Porque si el G7 fue excluido de la planificación de la guerra contra Irán, ignorado en la negociación del memorándum de entendimiento y convocado únicamente para suscribir un comunicado de apoyo a posteriori, ¿qué función geopolítica real ejerce el grupo en un mundo donde las decisiones de guerra y de paz se toman bilateralmente, en este caso específicamente, entre Washington y Tel Aviv, y los aliados tradicionales son notificados y no consultados, Laura? Bueno, yo creo que la decisión que se tomó de que este acuerdo, este memorándum se firme justamente en Suiza, en el contexto del G7, tiene que ver con más mostrar hacia afuera un escenario diferente, como que esto garantizaría algún tipo de cumplimiento. Está claro que Europa ha cumplido un rol de sirvienta fiel de Estados Unidos en todo este tiempo, por lo cual está claro de que por lo menos es un poco honesta, ¿no? La cosa de que no han sido parte, ni lo serán, como también tampoco pueden ser garantes de nada, porque ellos siguen fielmente la política de Estados Unidos, aun cuando los perjudica. Entonces creo que en ese sentido la cuestión está clara, que tiene que ver más con una escenografía que con una cuestión real de involucrarse fuera del involucramiento que hay de cada país en estos conflictos internacionales, y que incide o no en función de la correlación de fuerza existente, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho que se haga en este lugar, y esperemos que se llegue finalmente al viernes como corresponde, y se pueda llevar adelante, ¿no? Y creo que ese es el significado, no más que eso. Laura, ¿qué tan frágil está la situación en el Líbano cuando Israel sigue bombardeando el sur del país y al menos 5 personas en el día de hoy fueron asesinadas también desde el anuncio del pacto entre Estados Unidos e Irán, aunque Hezbollah no ha lanzado ningún ataque, la resistencia islámica del Líbano, desde el día lunes? ¿Cómo se puede leer esto? ¿Cómo se puede interpretar? ¿En qué situación se encuentra el Líbano en este momento? Está claro que Israel no va a cesar, como no ha cesado tampoco en ningún tipo de acuerdo que haya hecho en Palestina, ni en la Franja de Gaza, ni ellos permanentemente oran en la medida que pueden, de la forma que pueden. Si pueden avanzar más, lo harán, y si no, lo harán lentamente. Pero ellos permanentemente en el Líbano, creo que no hay mucha garantía que sí que cesen en la magnitud, ¿no? Pero está claro que harán todo lo posible por boicotear este acuerdo, aunque lo que está claro acá es que los colocan en una situación muy incómoda este acuerdo, ¿no? Porque ya sería distinto, no es lo mismo que no se haya firmado, inclusive para las propias autoridades del Líbano, que en realidad el que ha logrado este acuerdo ha sido Hezbollah,
esa resistencia hermosa que ha permitido justamente poder preservar, si no el Líbano hubiera sido entregado absolutamente a Israel. Entonces, esta firma y esta cuestión de haber incluido al Líbano como parte de este memorando, está claro que coloca, digamos, cierto freno a las aspiraciones israelíes, lo que no significa que no sigan, que no continúen con sus avances y con sus matanzas, que no han cesado, como tampoco han cesado en Gaza o cualquier lugar donde ellos aspiren dominar, ¿no?